Vale. Muy bien. Buen día, Laura, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a estar contigo, Gaby. Gracias a ti, Laura, por aceptar esta pequeña conferencia a dúo, ¿ah? A dúo. Si acaso, si te parece bien, empiezo con presentarte, aunque la gente seguramente muchísima te conoce tus andanzas por las teles, por las conferencias y tus libros, ¿m? Que esto es un poco, aquí está alguna de tus producciones, ahora lo veremos, ¿ah? Eh, pero sí que es importante, creo yo, el presentarte, eres doctora en psicología de la salud, clínica y de la salud, perdón. Actualmente tienes tu consulta de psicología, tu centro en Madrid, creo que en la capital, me has dicho. Muy bien. También eres escritora de mucho, tienes una producción bastante buena y conferenciante y colaboradoras en diferentes entidades que se dedican a una labor social y de la salud mental, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que hago un esfuerzo, ¿no? Por intentar mejorar, crecer, aprender, compartir y sobre todo ayudar, ¿no? Que es mi pasión. Eso se nota y eso lo transmites en todos tus libros porque es muy importante. Bueno, si acaso los que yo tengo aquí, aún me faltan algunos. ¿Ah? Somos Cambio, a mí personalmente, como hago la parte de desarrollo personal y creo mucho en los cambios y en las transformaciones y aprender a afrontar y adaptarse positivamente a los retos de la vida, me ha parecido muy útil, muy interesante, partiendo de la base que los seres humanos somos resistentes al cambio por naturaleza. Sí, lo que pasa es que también como forma parte de la vida, no hay que olvidar que la Exactamente. vida es cambio y el cambio es vida, ¿no? Y los Efectivamente. seres humanos pues sí tenemos esa capacidad para poder adaptarnos, aunque a veces pongamos resistencia o nos resulte difícil. Pero tenemos la Efectivamente. capacidad y eso yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Luego también está el sentimiento de culpa, una joya. Creo que es una joya porque es precioso el libro. Tiene muchísima información, herramientas, pautas. Te transmites de una forma muy, muy cercana. Es 100% recomendable este también. Y bueno, también tenemos Hablar y Aprender. Tenemos La Familia, que este es el que nos convoca hoy, que es tu Sí, último libro, ¿no? Por cierto. sí, este es mi último libro y la verdad es que fue un reto porque la familia, al fin y al cabo, es el lugar donde nacemos, donde nos hacemos, donde tenemos nuestras primeras experiencias, donde aprendemos sobre el amor, sobre el desamor, sobre los conflictos, a ser resolutivos. Y bueno, todos tenemos una familia, Sí. ¿no? Está, por supuesto, la familia en la que nacemos y está la familia que elegimos, ¿no? Y Uh-huh. pueden ser, por ejemplo, los amigos, ¿no? Y entonces, ese pilar tan importante, donde nos vamos haciendo, tiene un impacto tan fuerte en nuestra manera de ser, en nuestros valores, en nuestros principios. Y claro, escribir para mí este libro ha sido un reto, no ha sido fácil, pero para mí ha sido una experiencia preciosa, sobre todo a nivel personal, que por supuesto siento que también he aprendido y me ha ayudado a crecer todo lo que he podido leer de otros autores e investigadores, ¿no? Y compañeros de profesión como tú, ¿no? Que trabajamos en la psicología, en las emociones y en el bienestar. Y después, por otro lado, como terapeuta familiar, ¿no? Al fin y al cabo, pues, ¿qué familia no pasa por momentos difíciles? No dejamos de ser, como seres humanos, seres imperfectos, Uh-huh. con nuestros retos, nuestros miedos, nuestras ansiedades y también diferencias, ¿no? Con otras personas. Por lo tanto, el aprender a relacionarnos, ya sea con los miembros de nuestra familia, como con nuestra familia elegida, así como los no elegidos, compañeros de trabajo. Uh-huh. Las relaciones interpersonales son muy importantes y es en la familia esa estructura básica, principal de la sociedad. Es importante que aprendamos esas técnicas y estrategias a saber no solamente relacionarnos,
sino también a protegernos, a desarrollar una personalidad asertiva, a saber diferenciarnos quiénes somos, a diferencia de nuestros familiares y bueno, pues poquito a poco ir desarrollando una autoestima adecuada y sana. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. La verdad que hay 7 capítulos, creo recordar. ¿A cuál más interesante? ¿Ah? Y yo sobre todo quería, si te parece bien, empezar un poco, había pensado un poco en la clínica, en tu consulta, el tipo de, definir, por ejemplo, qué es una familia y sobre todo, si pudieses explicarnos cómo, que en la actualidad qué tipo de familias nos encontramos, porque claro, la estructura tradición, ¿no? Esto quería, a ver cuál es tu opinión. Bien dices, ¿no? O sea, quizás cuando pensamos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la familia, en la estructura familiar, donde hay evidentemente unos vínculos de pertenencia, de consanguíneo, ¿no? La familia tradicional generalmente ha estado siempre compuesto por padre, madre, hijos, y luego están los tíos, los primos, abuelos, la familia extensa, ¿no? Pero el núcleo familiar, básicamente, el núcleo familiar tradicional son los padres y los hijos. ¿Qué sucede? Que a medida que ha ido evolucionando la sociedad y el mundo, ¿no? Lo cierto es que hay muchísimos modelos familiares y esa diversidad nos enriquece y no hay solamente un solo modelo familiar. Los pilares básicos, ¿no? de la familia, si lo pensamos, hay una serie de factores que son muy importantes, que es, por ejemplo, el cariño, el vínculo afectivo, ¿no? Cuando hablamos de cariño estamos hablando si existe o no un vínculo afectivo, si hay protección, si hay seguridad. Entonces, dentro de este sistema familiar, generalmente suele haber dos subsistemas. Uno que es el paternal o el conyugal, hijos, y después está el fraternal, ¿no? Sobre todo cuando ya en el momento que hay hijos. Y ahí hay toda una dinámica fluye, que está viva, de relaciones, de encuentros, incluso de química, ¿no? Porque unos padres, por ejemplo, esto lo veo yo mucho y probablemente tú también, ¿no? Como terapeuta, pues en unas dinámicas familiares a veces se le puede preguntar a los padres, ¿no? O los padres se preguntan a sí mismos a quién quiero más y te pueden decir, pues quiero a mis hijos todos por igual, pero a lo mejor hay más afinidad con uno y con otros. Y eso es normal. Eso es normal porque lo cierto es que a veces tenemos más afinidad con unos y con otros, ¿no? Pero la familia, el concepto de la familia es muy importante para el individuo, ¿no? Para nuestro desarrollo, ¿no? ¿Que hace falta tener padre o madre solo exclusivamente? Pues no hace falta. Y hemos encontrado en muchas investigaciones a personas, ¿no? Muchas mujeres o hombres que a lo mejor por causas de la vida han quedado viudos, ¿no? O hoy día porque personas que quieren ser padres o madres y no tienen pareja, ¿no? Quieren compartir y dar y ser padres y ¿no? Ayudar a lo mejor o adoptar. Sí, ¿no? correcto. Niños hay, ¿no? Que por razones diversas, que no estamos aquí para juzgar, necesitan un entorno de seguridad y bueno, pues hay otras personas generosas que quieren ofrecer eso, ¿no? Correcto. Entonces, ese vínculo es muy, muy importante. Y como decía al principio, ese lugar donde nacemos y nos hacemos y va a influenciar enormemente en el desarrollo de nuestra personalidad, en el desarrollo de nuestra autoestima y en la forma en la que nos vamos a relacionar con el mundo. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Luego también hablas en el capítulo 4, a mí me ha gustado mucho porque hablas de un concepto que, bueno, que nosotros los psicólogos utilizamos mucho, que es el de familia funcional y disfuncional, ¿no?
Entonces, creo que también son conceptos que son interesantes de ampliar o de explicar, si nos pudieses dar un poquito de información. Bueno, quizás a partir de la idea, ¿no? Sí, Quizás tendríamos que empezar por la idea de como seres humanos no somos perfectos, correcto. tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestras diferencias de opiniones, Ujú. manera de hacer las cosas, nuestra manera de ser. Hay personas que son extrovertidas, otras introvertidas, ¿no? O sea, no somos 100% funcionales. O sea, Correcto. y lo cierto es que lo que sí podemos ser a veces es extremadamente disfuncionales. ¿Y eso qué significa? Ser funcional, ¿no? Donde exista una dinámica funcional, ¿no? Algo que funcione, ¿no? Sí. En la familia es donde hay, se caracteriza especialmente porque hay una comunicación adecuada y sana, desde el respeto, Ujú. una escucha activa, donde no hay una manipulación perversa. Ujú. Por ejemplo, puede ser el chantaje emocional, ¿no? Se utiliza como moneda de cambio en muchas ocasiones la afectividad. Si me quieres, de verdad, demuéstramelo y no me dejes, ¿no? Correcto. Poner un ejemplo, ¿no? En una dinámica donde las cosas funcionan, pueden haber diferencias de opiniones, pueden haber discusiones, pero nunca falta de respeto y humillaciones. Y estos son algunos de los pocos ejemplos de una dinámica funcional. ¿Cuál es la diferencia con dinámicas disfuncionales en una familia? Pues, en primer lugar, hay faltas de respeto, hay humillación, el afecto en muchas ocasiones no se demuestra, o si se demuestra hay mucha condicionalidad, ¿no? Yo te doy si tú me das, ¿no? Ujú. Hay expectativas que a veces no son razonables, ¿no? Mm. Y no hay un respeto y sobre todo un entendimiento con respecto a quién es el otro. Hay una gran falta de empatía y en muchas ocasiones la relación es agresiva o violenta y no necesariamente desde una violencia física, sino desde una violencia verbal. Correcto, sí. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado y es importante que podamos identificar con claridad qué significa tener una discusión caliente, ¿no? Sí, Porque todos podemos perder los papeles, ¿no? Y los sí. nervios con alguien que queremos, y hay una diferencia entre hacer daño y querer hacer daño, Ujú. intencionalidad, ¿no? Y ese Correcto. concepto de la intencionalidad yo creo que tiene un papel muy importante, así como el papel del autocontrol. Mm. Cuando nos enfadamos, queremos hacer o decir muchas cosas, pero si tenemos una capacidad de autocontrol, eso nos va a ayudar también a tener en consideración los sentimientos del otro y saber diferenciar entre la ira que siento, ¿no? Y la rabia, por ejemplo, y bueno, cuál es al fin y al cabo el objetivo, ¿no? De esta Ujú. discusión y quizás pues, que exista la posibilidad de resolver, Ujú. del perdón, Mm. y un papel muy importante. Muy, muy importante, muy interesante lo que estás comentando, muy bonito, muy bonito. Si bien te tengo que seguir preguntando porque me interesa mucho has hablado también hablas de inteligencia emocional familiar, ¿vale? En el capítulo 2, a mí lo de las estrategias de afrontamiento y mecanismo de defensas, decías allí. Si podrías explicar un poquito qué significa esto, a qué te refieres. Pues ese es un tema que me resulta apasionante y yo creo que todas las personas, ¿no? Como nosotras que nos dedicamos a acompañar y a ayudar y a ofrecer quizás a veces esperanza, ¿no? De manera realista, por supuesto, Ujú. ¿no? El tema, estos dos conceptos, las estrategias de afrontamiento y los mecanismos de defensa, son muy importantes en nuestro desarrollo y nuestro proceso de autoconocimiento. El conocer cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento, que quiere decir qué hacemos o qué herramientas utilizamos para poder afrontar una dificultad o la adversidad de manera consciente, Muy ¿no? bien. De manera consciente, como por ejemplo, si estoy triste o estoy estresado, he tenido un mal día, y yo de manera consciente me pregunto, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor?
Muy Y bien. ahí podemos tomar dos decisiones. Una que es elegir hacer algo, por ejemplo, una actividad que sea constructiva y sana, o una actividad que sea destructiva, ¿no? Y que perjudique nuestra salud. Como por ejemplo el hacer deporte, ir a dar un paseo, quedar con algún amigo, hablar con alguien, distraerse, son estrategias de afrontamiento que son positivas y constructivas y nos van a ayudar a sentirnos mejor. Personas que como estrategia de afrontamiento utilizan actividades destructivas como puede ser beber demasiado, tomar drogas, provocar una pelea, ¿no? En casa, por ejemplo, o comer de manera descontrolada, porque luego perjudica y te sientes peor. Todas esas decisiones, estrategias de afrontamiento, van unidas a la decisión consciente de qué voy a hacer para sentirme mejor. Mecanismos de defensa. Hay muchos tipos de mecanismos de defensa. Sí. Los psicólogos los trabajamos. ¿Y cuál es la diferencia con el concepto de estrategias de afrontamiento? Que estas son inconscientes. Vale. Son aprendidas a lo largo desde la infancia y no nos damos cuenta que las estamos practicando o las estamos aplicando, pero es algo que también nos ayuda a afrontar dificultades o sentimientos incómodos, como puede ser el miedo y la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy habitual, creo que estarás de acuerdo conmigo, un mecanismo de defensa muy habitual es la negación. Correcto. La negación es negar lo evidente, algo, no, eso no está ocurriendo. Cuando uno se pone de perfil y no quiere mirar, ¿no? Quiere mirar. O por ejemplo, también sensaciones de cuando una persona de repente explota, ¿no? Cuando una persona explota y responde con agresividad cuando se siente angustiada, ¿no? Esos son comportamientos que son inconscientes, son respuestas, ¿no? Correcto. No es que pensemos, bueno, voy a responder de esta manera o me voy a poner de perfil o no voy a mirar el problema porque si no lo miro, ese efecto avestruz, ¿no? De meter la cabeza, si no lo veo no existe. Correcto, sí. Entonces, el identificar cuáles son nuestros mecanismos de defensa y cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento nos van a ayudar a poder afrontar esos momentos difíciles decisiones o situaciones incómodas o conflictos, ¿no? Ya sea con otra persona o con nosotros mismos. Que no hay que olvidar que muchas veces caemos en este diálogo interno de ser muy destructivo, ¿no? Correcto. Nos enfrentamos con nosotros mismos. Sí, correcto. Muy bien, muy interesante también y creo que es algo que es básico que deberíamos hacer como autoconocimiento, ¿no? En la medida que nos conozcamos cuáles son los mecanismos de defensa que solemos utilizar de forma inconsciente, identificarlos y después también las técnicas de afrontamiento, cómo suelo yo afrontar, qué recursos, qué estrategias suelo utilizar. Es fundamental. Luego también hablábamos de las relaciones tóxicas. Tú aquí incluso en el libro dices de las relaciones tóxicas a las relaciones sanas. Yo digo, qué maravilla, esto es una invitación estupenda. Entonces decía, vale, cuando las personas te dicen, no, es que esa persona es tóxica, ¿no? Tú lo explicas muy bien aquí, pero si nos podrías explicar un poco cómo definiríamos una persona tóxica, a una familia tóxica, ¿no? Bueno, quizás a partir también de la idea, y de nuevo me vuelvo quizás a ese concepto que me parece que es muy importante, de que no somos perfectos y que todos somos tóxicos en algún momento de nuestra vida, ya sea con otras personas o con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir ser tóxico? Bueno, la toxicidad generalmente está asociada al malestar, a algo que nos perjudica, ¿no? Correcto. Que puede ser venenoso, que nos puede sentar mal, que puede ser destructivo, ¿no? Entonces, a veces, si estamos de mal humor, por ejemplo, podemos ser tóxicos para otras personas. Llegamos del trabajo a casa, estamos de mal humor y contestamos mal, pues nuestra energía es una energía negativa. Correcto, sí. Lo cierto es que pagar
nuestro estrés o malestar con otra persona, pues no es lo ideal. Pero como no somos perfectos, a veces lo hacemos y lo hacemos de manera inconsciente. E incluso con las personas más cercanas, ¿no? Claro, pero no hay una intencionalidad perversa. Exacto. La perversión es clave. Sí, y la intencionalidad, como lo has dicho tú, me encantó aclarar ese concepto de intencionalidad, correcto. ¿Cuál es mi intención? ¿Quiero hacer daño o te he hecho daño sin querer? Exacto. Y después la perversión. Dentro, si quiero hacer daño, exacto, ¿qué voy a hacer para poder hacerte el más daño posible? Correcto. Eso identifica conductas perversas tóxicas, ¿no? Entonces, dado que no somos perfectos, todos podemos en un momento dado, ¿no?, dar una voz, fuera de lugar, elevar la voz, eso es normal. Ahora bien, personas tóxicas, como cuando las identifico como vampiros emocionales, son personas que te chupan la energía. Vale. En esta ocasión no te chupan la sangre, te chupan la energía. ¿No? La energía, te chupan la seguridad, hacen que dudes de ti mismo, te producen un malestar emocional que en muchas ocasiones es difícil de detectar en primera instancia. ¿No? Hay personas, por ejemplo, cuando hacen chantaje emocional, cuando intentan manipularte o humillarte, ¿no? Ejemplo también en conductas de bullying o mobbing, es el acoso. Sí. Eso podemos ver en el acoso escolar o en el acoso laboral o en el acoso familiar. Sí, correcto. Falta de respeto, la agresividad, la humillación, el minimizar o el desprecio, conductas donde se desprecia a otra persona o el autodesprecio. Correcto. ¿No? Sí. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y esas personas hay que identificarlas bien. Lamentablemente, y también te pasará a ti, que cuando trabajamos con una persona o incluso si pensamos en nosotros mismos, ¿no? Nos encontramos a personas tóxicas en entornos muy cercanos, ya sea la familia, como puede ser a lo mejor un padre, una madre, un hermano, un abuelo o un hijo. ¿No? Y eso produce muchísimo sufrimiento. Muchísimo. Y el saber cómo gestionar a las personas tóxicas, básicamente yo diría que en primer lugar hay que identificarlas, hay que ser lo más objetivo posible y aceptar esa realidad. Correcto. Saber diferenciar entre esa intencionalidad y la perversión y cuál es el objetivo del otro. ¿Me quiere controlar y me quiere manipular? ¿O es alguien que muchas veces los padres a la hora de educar a sus hijos, pues evidentemente tienen que aplicar un cierto control, una estructura? No necesariamente es tóxico, ¿no? No vas a salir a jugar con tus amigos hasta que no estudies, ahí no hay un chantaje emocional, es, ¿no?, el enseñar responsabilidad. Correcto. Las personas tóxicas trasladan la responsabilidad en otros y las manipulan emocionalmente. Para agarrarlas bien y controlarlas, y a esas personas hay que tenerlas, si es posible, distantes. A lo mejor se puede hablar para intentar resolver esas diferencias, pero desde luego hay que tener cuidado con esas personas. Y tú, por ejemplo, en una situación, por ejemplo, de una familia, la familia política, hay una persona, por ejemplo, que es una persona tóxica, que manipula, que chantajea, tú incluso, por ejemplo, a tus pacientes, a las personas que te consultan, ¿les recomiendas tomar una cierta distancia emocional, física? ¿Qué pautas, por ejemplo, podríamos dar en este caso? Ahí hay dos temas muy interesantes, ¿no? Porque quizás en la identificación, en el proceso de identificación a la persona tóxica, es uno, identificar si la persona tóxica es alguien que hemos elegido y hemos descubierto, ¿no? Es un elegido, un amigo, ¿no? Y después descubrimos que es tóxica, entonces pues realmente uno puede hablar con la persona, intentar aclarar. Yo soy muy partidaria de comunicar, de sentarse a hablar, de compartir en un momento dado para poder mejorar, enmendar y de nuevo invitar al perdón y al perdonar y a pedir perdón,
si es que es posible, porque no siempre hay espacio para el perdón, lamentablemente, ¿no? O en todo momento. Entonces, si es una persona no elegida, como por ejemplo la familia política, Correcto. eso ocurre muchísimo, ¿no? La familia política es la familia de tu pareja y te viene dada, ¿no? Si no estés casado, no hace falta estar casado, no tiene nada que ver, pero es la familia de tu pareja. Personas que tú no eliges, pero de repente pues tienen un papel importante en tu vida porque tienen un papel importante en la vida de tu pareja. Entonces, si descubrimos ya sea en el entorno laboral o en la propia familia, o con amigos o en la familia política, personas que son tóxicas, eso duele mucho y como decía, el identificarlo es importante para poder saber qué hacer. ¿Qué hacer? Tener una conversación, sentarnos a tomar un café para intentar enmendar o encontrar un lugar donde podamos resolver. Pero a veces me encuentro, y probablemente tú también, que hay personas que te dicen que es que no hay nada que se puede hablar o no se puede resolver porque no se puede o porque no se quiere. No pasa nada, eso hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo. Todo el mundo tiene sus momentos y su tiempo y eso hay que respetarlo. Entonces ahí, pues sí, pensar en cómo puedes tomar un cierto distanciamiento. Puede ser físico, nivel emocional, y es lo que yo llamo el impermeable invisible. Que llueve, sientes llover, pero no te mojas. Entonces las palabras de esa otra persona, del tóxico, en un momento dado te llegan, las ves, las recibes, pero por lo menos tienes como un caparazón que te protege, ¿no? Correcto. Y eso es importante, tenerlo identificado, cuál es tu caparazón, cuál es tu impermeable. Correcto. Tú aquí hablas de las emociones, ¿no? Identificar qué emociones genera esa persona en ti, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, hay muchos sentimientos, ¿no? Todos los negativos. Cuando tenemos a un tóxico cerca o estamos hablando o trabajando o estamos con un tóxico, nos encontramos intranquilos, tenemos ansiedad, estamos hipervigilantes, medimos, ¿verdad? De manera muy meticulosa sus palabras, sus movimientos, sus ojos, ¿no? Los ojos, el no verbal, estamos hipersensibilizados, ¿no? Porque hay una parte de nosotros que siente que se tiene que defender y proteger. Correcto. Cuando estamos con alguien que sentimos que nos tenemos que defender y proteger, ya sea de manera muy sutil, es importante preguntarse por qué. ¿Por qué siento que tengo que proteger? ¿Qué es lo que me lleva a que mi instinto de supervivencia me lleve a querer proteger? Y esa respuesta que tú encuentras es una respuesta muy importante, a tener muy en cuenta, ¿no? A tener muy en cuenta. Muy bien, muy bien. Sí, muy, muy interesante. O sea que básicamente es identificar, luego aceptar, has dicho palabras claves, ¿sí? Y luego intentar como estrategia de afrontamiento el diálogo, la comunicación, el compartir o incluso me imagino como el redefinir un vínculo, ¿no? Tal vez no podamos estar 24 horas, pero sí compartir una mesa familiar 2 horas o un café o un momento puntual que nos toca una visita al hospital, ¿no? Una visita al médico, situaciones así puntuales en las cuales hay que interactuar y relacionarse. Y por otro lado, ¿sí? Perdón. Algo que quizás me he dejado fuera es la actitud, ¿no? ¿Qué actitud decidimos de manera proactiva, teniendo en cuenta nuestras herramientas, ¿no? Nuestras estrategias de afrontamiento? ¿Cómo voy a abordar esta situación? Excelente. Para sentir que tienes control. Efectivamente, exacto. La actitud con la cual yo voy a gestionar esto, ¿en qué medida me va a afectar poniéndome el traje, el impermeable? Es muy interesante, muy interesante lo que estás comentando, muy útil me parece a mí. Luego también otro de los temas que está aquí es en el capítulo, creo que es
No, este es el otro, el 5 creo que es, no, las relaciones tóxicas, el 5. A mí me ha gustado mucho porque yo no sé si tú sabes que estamos en una cruzada aquí con el tema de la hiperconectividad. ¿Eh? Tú hablas de la tele y hablas de las nuevas tecnologías. Es muy interesante cómo la abordas. Coincidimos en la manera de abordar al tema. Y quería saber un poco tu opinión, cuál es actualmente un poco cómo lo viven ustedes en vuestra casa, en la consulta, qué típica demanda o te consulta o te preguntan con respecto a este tema, al móvil en la mesa, a la tablet, a la comunicación en la familia, cómo está afectando. Me encantaría saber qué piensas de esto. Pues bueno, lo cierto es que yo soy muy pro nuevas tecnologías, me gustan mucho, no se me dan con facilidad, o sea, no me resulta fácil. Ya somos dos. Pero bueno, yo creo que poco a poco todos vamos aprendiendo, ¿no? Y a utilizarlo de manera constructiva es clave, ¿no? Ahí es una herramienta tanto de trabajo como de comunicación y relacional que a mí me parece muy positivo, o sea, ya sea el internet, redes sociales, como el uso de la televisión también, ¿no? O sea, no dejan de ser fuentes de información. Correcto. Es cierto que vivimos ahora mismo en una sociedad, en el mundo occidental especialmente, que todo va muy deprisa y hay exceso de información y quizás a veces estamos, ¿cómo se diría? Como empachados. Exacto. ¿No? Empachados de información y a veces puede resultar muy abrumador, ¿no? Sí. Y como que es difícil estar al día porque hay tanto movimiento, tanta información y alguna información es real y otra no, y dónde buscamos, cuál es la fiable, cuál no. Eso en cuanto a la información que evidentemente tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y bueno, Internet es una fuente de información maravillosa, pero es como si fuera una enciclopedia muy desorganizada y es importante el aprender dónde encontrar aquella información que es fiable, sobre todo, por ejemplo, para los que hacemos investigación, ¿no? Sí. O los estudiantes a la hora de buscar información para sus trabajos, ¿no? Saber cómo buscar y qué vale y qué no vale es importante. Después está la parte de las redes sociales. Y ahí eso me parece que es muy importante y es un tema delicado. Tengo que decir que también soy partidaria de las redes sociales, pero de la buena utilización de las redes sociales. ¿Y eso qué significa? Pues ahí, quizás en el entorno familiar donde hay niños, los padres tienen un papel muy importante. La realidad es que tenemos esta nueva, vivimos en la era de la tecnología, Sí. que forma parte de nuestro día a día, Sí. y bueno, pues puede aportar cosas muy positivas. Pero creo que todavía todos somos de alguna manera novatos y no hemos aprendido todavía del todo, ¿no? A saber identificar esos momentos, ¿no? Que quizás corresponden, cómo se puede utilizar a veces de manera constructiva, a la hora de hablar con amigos, cómo enseñarle y qué enseñarle, cuáles son los valores éticos, sociales y morales, ¿no? A la hora de transmitirle a los hijos cómo utilizar bien las redes sociales, ¿no? No solamente a la hora de respetar a otros, sino sobre todo a la hora de la autoexposición. Correcto. Sí. No hay que olvidar que todo lo que se cuelga en la red permanece ahí para siempre. Correcto. ¿No? Y a veces es evidente que cuando uno es joven o si una persona sin ser joven, o sea, es impulsivo, pues a veces uno puede colgar cosas que pueden ser perjudiciales para ti, por ejemplo, el día de mañana a la hora de buscar trabajo. Por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí es mejor ser, desde mi punto de vista, y quizás esta es una opinión personal, ser más conservador en la utilización. Quizás los padres es bueno que tengan un control bastante estrecho, no sabría cómo ponerlo, ¿no? Con respecto a dónde se meten los hijos, el historial, qué dicen,
porque me he encontrado a muchos padres que a veces se han sorprendido de toda esa dinámica social, incluso haber descubierto que tu hijo o tu hija en un momento dado ha participado o contribuido en, ¿cómo se dice?, en compartir información sobre otros compañeros de clase que pueden perjudicar la imagen de ese compañero de clase o de ellos mismos, es muy preocupante, ¿no? Sí, sí. Muy preocupante. Este es un tema muy importante, ¿eh? Importante, y yo creo que cada día somos más conscientes ¿no? y de la importancia que tiene, y creo que poco a poco no vamos lo suficientemente rápido, pero por lo menos vamos avanzando en ser conscientes de la importancia y la envergadura de las redes sociales, no solamente en la gente joven, sino también en los adultos, ¿no? Y qué significa la privacidad, qué significa la intimidad. Correcto, sí. Y que uno tiene que empezar por el autorrespeto, pensar en su futuro yo. Ahora mismo nosotros estamos aquí, este es nuestro yo presente, pero yo tengo que pensar en la imagen que mi yo presente, todo lo que yo haga ahora va a repercutir en mi yo futuro, ¿no? Correcto. ¿Sí? No conectamos con nuestro yo futuro. Correcto. Como si fuera otra persona, y bueno, lo que hacemos hoy, lo que colgamos hoy, va a tener un efecto en el futuro. Correcto. Cuidarse y saber cuidarnos entre nosotros. Exacto, exacto. Un poco lo mismo que comentabas con respecto a la tele, ¿no? En su momento, ¿no? Que es una herramienta de intercambio de información, que une a la familia, que puede generar debate y tal, que es muy interesante el planteamiento, pero en las edades más pequeños, pequeñines, hacer como un nivel de supervisión un poco más, ¿no? Y quizás luego también el por qué se utiliza y cuándo se utiliza. Yo no soy partidaria de que en cenas o comidas o desayunos familiares estén los móviles en la mesa, ¿no? Entiendo que, bueno, cada persona debe decidir y cada familia debe decidir, o sea, no dejan de ser oportunidades para poder intercambiar. Correcto. Ahora bien, hay muchas dinámicas familiares que pueden ser disfuncionales, donde hay mucha agresividad, que puede ser una fuente de apoyo, de hecho, para proteger a los miembros de la familia de determinados conflictos, ¿no? Y agresiones. Entonces, no soy de blanco-negro, la vida no es blanco-negra, ¿no? Hay los diferentes tonos grises y creo que con sentido común, ¿no? Y aprovechar los buenos momentos para comunicar, para conectar, es fantástico para resolver y a veces, pues, bueno, pues utilizarlo bien, ¿no? Sí, exacto, exacto. No sé a ti, pero a mí lo que me está llegando mucho, nos está llegando en el centro nuestro de psicología, es los padres que vienen con el pedirnos ayuda en cuanto a la utilización correcta del smartphone, sobre todo, porque todos ahora tienen estos teléfonos, y sobre todo el tema de el chantaje emocional con el cual los adolescentes están hoy por hoy negociando su responsabilidad, que es, por ejemplo, estudiar, ¿sí? Entonces es todo un tema que creo que es importante. Negociar, yo creo que el concepto de negociación forma parte del desarrollo natural del ser humano, o sea, y es algo importante saber hacer. Personas que no saben negociar a menudo pues tienen dificultad, o para ser asertivos, o para defender lo que es suyo, proteger, no necesariamente de una manera agresiva, ¿no? Correcto. El negociar es bueno, y el aprender a negociar es bueno, y que los padres enseñen a sus hijos a negociar les va a ayudar a que el día de mañana, cuando pidan un aumento de sueldo o estén compitiendo, ¿no?, por un trabajo en este mundo que no deja de ser competitivo, ¿no? Es importante saber negociar. En la negociación está el dar y el ceder. El dar y el ceder. Y la responsabilidad, ¿no? Y el compromiso. Y el compromiso. Entonces, negociar es bueno. Claro. El chantaje emocional es una negociación perversa, ¿no? Es
hay una condicionalidad donde en un momento dado no hay una negociación. Correcto. Se busca una sumisión. Una sumisión, ¿no? correcto. Y eso no necesariamente es algo positivo y constructivo, ¿no? Correcto. Se puede ver como negociación, pero muchas veces no lo es, ¿no? Entonces ahí, frente al chantaje emocional, es muy importante la asertividad, el saber decir no, el saber poner límites a otras personas y el saber ponerte límites a ti mismo, ¿no? Muy importante. Ya muchas veces en tu propio criterio, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bueno, por cuestiones de tiempo, porque yo me quedaría 5 horas más conversando contigo y me encanta. Haremos más. Sí. A mí, sobre todo, he visto y me ha encantado que has terminado el libro con el capítulo 7 que habla de los pilares, ¿no? De las relaciones familiares positivas y saludables. O sea, me imagino que es terminar con un mensaje positivo, ¿no? Y de cómo hacerlo, porque la gente dice, bueno, sí, esto ya lo sé, el qué ya lo sé, pero el cómo, ¿no? Sí, está, en el cómo yo creo que está el truco del almendruco de todo proyecto de vida, ¿no? Y ya sea de autocrecimiento, en relaciones, en proyectos laborales, ¿no? Todo proyecto lleva un qué, un cómo, un cuándo, quién, de qué manera, cuáles van a ser las pautas. Entonces, con respecto a la dinámica familiar, diría que no hay que olvidar que estamos en un continuo aprendizaje. Tenemos que dejarnos aprender, ¿no? Aprender a aprender, ¿no? Dejarse aprender es también el aprender a fluir, a cometer errores, a aprender de la experiencia. No nacemos sabiendo, pero sí nacemos con la capacidad de poder aprender. El autoconocimiento, ¿quién soy? ¿Cómo soy? Y me gusto o no me gusto, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes que recibo de mi entorno? ¿No? Y en mi entorno va más allá también de la familia. No hay que olvidar eso. Correcto. O sea, no hay que olvidar eso. Por lo tanto, personas que han crecido en una familia disfuncional o donde no hay mucho amor o respeto, eso no quiere decir que ahí se acabó. Uno puede construir su propia familia, ya sea con amigos o en otro lugar, en otra ciudad. O sea, la familia va mucho más allá que el parentesco y la sangre. Qué bien vivimos que eso es posible, ¿no? Y hay muchos modelos familiares, ¿no? Y que en ese proceso de desarrollo, pues hay diferentes etapas, conflictos, y nos cruzaremos con personas tóxicas, con personas que son como ángeles de la guarda, ¿no? O personas que nos ayudan y que son buenos amigos, o personas que sencillamente pasan por nuestra vida de manera temporal, pero dejan una marca muy importante, ¿no? Y son significativas, ¿no? Y nos ayudan o nos recuerdan los aspectos positivos de nosotros mismos. Entonces, todo no deja de ser una aventura, ¿no? Y a veces es un camino de rosas y a veces un camino de piedras y a veces es un camino de cristales rotos y puntiagudos, ¿no? Pero todo es un camino y tenemos nuestras estrategias de afrontamiento, nuestros mecanismos de defensa, pero sobre todo no hay que olvidar a los amigos, a saber identificar a esa persona, aunque sea una o varias, que nos acompañan y nos acompañamos mutuamente, ¿no? No estamos solos, no estamos solos. Muy bonito. Me encanta porque has hilvanado todos los temas que hemos ido hablando, te has vuelto al principio, o sea, como que hemos hecho un círculo, un donut, redondo. Sí, de hecho, tengo que decir que es mi figura geométrica favorita. ¿Sí? Pues mira. Como que todo tiene un principio y un comienzo, pero en cualquier sitio, no deja de ser infinito, ¿no? Era lo que te iba a decir, mi figura es el infinito, que son 2 círculos unidos. Pero bueno, mira, todo se transforma y todo sigue y fluye. Es muy importante, creo,
la perspectiva que ofreces, la manera de poder realmente explicarle a los lectores, a los que te lean, a los que quieran realmente sanear, ¿no? Buscar salubridad en sus vínculos afectivos. Hablas de la familia, hablas de los amigos, hablas de los compañeros. Esto creo que es muy, muy importante. Las personas no estamos solos. Exacto. No estamos solos, ¿verdad? También aprender a relacionarnos es uno de los pilares fundamentales. Sí, sí, sí. Todos podemos aprender. Independientemente de que seamos extrovertidos, introvertidos, sintamos más vergüenza o no, ¿no? Pero, bueno, hay algunas técnicas que yo creo que todos vamos descubriendo a través de la experiencia que nos funciona y que nos funciona, y bueno, el ir aplicándolas, practicar y practicar. Correcto, el trabajo duro, la perseverancia, ¿no? Bueno, estupendísimo. Mira, a mí la verdad, Laura, me encantaría, no sé si puedo, invitarte, quedar ya comprometida para otro. Sí, cuenta con ello, Gabriela. Creo que haces una labor maravillosa de divulgación, de compartir, ¿no? Donde claramente, ¿no? En tu proyecto está la generosidad, ¿no? Y el ayudar y el aportar y el seguir aprendiendo. O sea que desde luego puedes contar conmigo al 100%. Yo encantadísimo de ir a Menorca, pero vamos, con los ojos cerrados. Tomo nota. Sí, puedes contar con ello. Todo es cuestión de coger agenda, fecha, nos organizamos. Sí. Y seguimos construyendo juntas. Y te vienes para aquí a llenarnos de... Una colaboradora. Muy bien. Colaboradora y una fan de lo que estás llevando a cabo. Muchísimas gracias. Sí, yo la intención sobre todo con este tipo de cosas es, además de poder ayudar, yo soy muy de la biblioterapia, de recomendar libros y lectura y tal, es acercar la psicología como ciencia, ¿no? Como esto es muy importante, que las personas comprendan que nuestro trabajo, desmistificar esta postura de que todavía aún lamentablemente hoy se habla de a los locos van al psicólogo, ¿no? Esta cuestión de que yo llevo muchísimos años trabajando en que la gente comprenda que nuestra función es muy variada, es según el momento, sobre todo esto, que todos cambiamos, que todos en un momento puntual de nuestra vida podemos necesitar un acompañamiento, un apoyo, ¿no? Exactamente. Y que bueno, que como hemos comentado, ¿no? Es cierto que existe, que nuestro campo se apoya en la ciencia, ¿no? En la investigación, investigación y dedicación para realmente encontrar, ¿no? Resultados que son objetivos, ¿no? Objetivos y ver objetivamente qué puede ayudar y qué no puede ayudar dentro de la multidisciplina, ¿no? Que tenemos y bueno, que los seres humanos somos muchas cosas. Muchas cosas y hay muchos yoes, ¿no? Pero desde luego todo este proceso, el de ayudar, el de acompañar, yo creo que es fundamental y que bueno, que una persona que va al psicólogo no necesariamente tiene una patología ni un diagnóstico. Yo tengo una consulta llena de personas que no tienen ninguna patología, tienen que tomar decisiones o se encuentran en un momento difícil en su vida, ya sea por duelo, por dificultad o sea lo que sea. Yo creo que todos nos encontramos ahí en algún momento, ¿no? Y desde luego a mí personalmente siempre me ha ayudado también, sobre todo porque ya que me dedico, ¿no? A ser terapeuta, que menos que saber cómo es ser paciente y que todos tenemos algo que nos tenemos que trabajar. Y si tenemos interés, crecer, a mí desde luego me ayuda y yo siempre animo a todo el mundo por lo menos a experimentarlo, ¿no? Probarlo y ver qué sacas, que te resulta útil y ya está, y que no hay nada de malo. Claro, es un aprendizaje, un desarrollo personal. Una aventura muy bonita. Sí. Sí, yo también creo que, no sé a ti si te pasa, pero cuando vienen los pacientes la primera visita me dicen, ¿por qué no habré venido antes? ¿No? Te dicen mucho esto.
Bueno, ¿no? pero lo importante es ir ese paso, ese primer Exacto. paso, y nunca es tarde. Nunca es tarde. Y tal vez también lo que les digo mucho a mis pacientes es, tal vez este era el momento en el cual tú te encontrabas con la fuerza, con la energía, con la claridad mental de pedir ayuda. Entonces es un paso muy, muy importante y nunca es tarde. Pues bueno, yo de verdad que es que ha sido un verdadero placer y Gabriela, cuenta conmigo para lo que necesites y Muchísimas yo gracias. encantada de ir a Menorca contigo y con todos vosotros cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Laura. Para mí ha sido un auténtico placer. Soy seguidora tuya de hace muchísimos años, gran lectora tuya y te estudio mucho. Creo que es muy, muy, muy positivo este tipo de metodología porque puede ayudar con media hora, 40 minutos a alguien le podemos ayudar de alguna manera. Así que tomo nota de contar contigo por aquí. ¿Sí? ¿Eh? Y yo ya veré si me paso por allí también. ¿Ah? Claro. Y ya sabes que estás más que bienvenida, por supuesto. Muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por tu manera de transmitir, eres muy pedagógica, muy cercana, muy dulce, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias y un abrazo grande desde aquí, desde Menorca. Igualmente, un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte. Un beso, muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós.